Cuando doña Esperanza se encontró de pie, temblando bajo la lluvia torrencial al borde de aquel abismo de tierra, nunca imaginó que el agujero que todos despreciaban ocultaba el secreto que haría temblar a los poderosos. Sus ojos cansados, nublados por las cataratas y las lágrimas de años de abandono, miraban la oscuridad del cráter como si fuera su propia tumba, sin saber que aquel basurero era en realidad la entrada a una bodega colonial olvidada. El eco del agua golpeando las piedras del Pinbos en cientos fondo resonaba como un tambor de guerra, anunciando que la vida de la viuda estaba a punto de cambiar de una manera que el pueblo entero recordaría por generaciones. Nadie en el Valle de las Sombras podía sospechar que aquella mujer menuda, vestida con harapos limpios pero gastados, cargaba en su alma la fuerza necesaria para desenterrar una verdad que había permanecido oculta bajo capas de lodo y mentiras durante más de un siglo. Antes de continuar con esta historia, que te va a dejar sin palabras, cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad o país nos escuchas. Es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Dale clic al botón de like, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias de la vida real y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, vamos directo a la historia. La vida de Esperanza había sido un camino de espinas desde que el cuerpo de su amado esposo fue entregado a la tierra, dejándola sola frente a la voracidad de sus propios hijos. Aquellos que ella había amamantado y cuidado con desvelo no tardaron ni una semana en mostrar sus verdaderos rostros, reclamando la humilde casa de ladrillos como si ella ya no existiera. Sus manos calejadas por décadas de costura, con los dedos deformados por la artritis de trabajar hasta la madrugada, sostenían una vieja bolsa de plástico con sus pocas pertenencias mientras era empujada hacia la calle. El frío de la mañana calaba hasta sus huesos, pero nada dolía tanto como el vacío en su estómago y el silencio traicionero de quienes llevan su propia sangre. Se vio de repente sin un techo, sin un plato de sopa caliente, convertida en una sombra que recorría las calles polvorientas del pueblo buscando una misericordia que parecía haberse extinguido. El hambre comenzó a ser una compañera constante, un dolor sordo que le retorcía las entrañas mientras veía a través de las ventanas ajenas cómo las familias se reunían para cenar. Sus pies, hinchados y envueltos en zapatos, remendados con trozos de cartón, la llevaban de un lado a otro sin rumbo fijo, siempre evitando la mirada de desprecio de los vecinos que antes la saludaban. Cada paso era un recordatorio de su desgracia, de cómo la dignidad se deshilacha cuando no tienes dónde reclinar la cabeza, ni un trozo de pan para llevarte a la boca. La humedad de la noche se filtraba por su ropa vieja, haciéndola tiritar bajo los portales de la iglesia, donde susurraba oraciones desesperadas a la Virgencita, pidiendo no comida, sino simplemente un poco de justicia. La soledad era una losa pesada que amenazaba con aplastar su corazón, dejándola a merced de un destino que parecía haberla olvidado por completo en aquel rincón del mundo. El sol del mediodía caía sin piedad sobre sus hombros encorvados, mientras trabajaba ocasionalmente, lavando ropa ajena a cambio de unas cuantas monedas o un poco de arroz rancio. Sus espaldas dolían con un fuego constante, un castigo físico que aceptaba con una resignación que partía el alma de quien se detuviera a mirarla por más de un segundo. A pesar de la miseria, Esperanza mantenía su rostro limpio y su cabello canoso recogido en un moño impecable, conservando esa postura digna que irritaba a quienes querían verla derrotada. No pedía limosna, prefería que sus manos sangraran frotando telas gruesas antes que extender la palma por una caridad que venía acompañada de lástima o burlas crueles. Sin embargo, las deudas se acumulaban y las amenazas de los cobradores del pueblo se volvían cada vez más agresivas, recordándole que en el Valle de las Sombras la pobreza era vista casi como un pecado capital. Fue en medio de este desierto emocional cuando apareció un pariente lejano, un hombre de sonrisa falsa y ojos que nunca miraban de frente, cargando un documento que olía a engaño. Con una falsa amabilidad que ocultaba una burla hiriente, le dijo que, por respeto a la memoria de su difunto marido, le entregaría legalmente el terreno que estaba al final del pueblo. Esperanza sintió un destello de esperanza en su pecho
imaginando un pequeño huerto o un rincón donde levantar una choza de madera sin saber que le estaban entregando una trampa. El hombre rió por lo bajo mientras le entregaba la llave oxidada, sabiendo perfectamente que aquel terreno no era más que un vertedero peligroso marcado por un cráter inmenso y traicionero. Para él, entregarle aquel lugar era la broma final, una forma de decirle que su único lugar en el mundo era un agujero negro donde la tierra se tragaba todo. A pesar de las risas de los hombres en la plaza del pueblo, quienes comentaban entre dientes que la viuda ahora era la dueña de un hoyo sin fondo, Esperanza aceptó el papel con gratitud infinita. Besó el documento como si fuera un tesoro sagrado, ignorando el polvo y las manchas de grasa, viendo en esas letras la respuesta a sus noches de llanto y oración. En su mente, aquel regalo del cielo era la oportunidad de volver a tener un hogar, sin importar qué tan difícil fuera limpiar el terreno o cuánto trabajo requiriera. La fe inquebrantable de la mujer la hacía ver un palacio donde otros solo veían basura, y con su rosario enredado en los dedos, se preparó para enfrentar lo desconocido. No tenía herramientas, no tenía dinero para materiales, pero tenía la bendición de un hombre que, aunque ya no estaba físicamente, parecía guiar sus pasos desde la eternidad. El camino hacia el terreno baldío estaba marcado por la desolación, un sendero de tierra, seca que se alejaba de las casas bonitas para adentrarse en la parte más hostil y olvidada de la región. Mientras caminaba, Esperanza recordaba los días en que su esposo le hablaba de las leyendas del antiguo hacendado, un hombre que se decía había enterrado su alma junto con su fortuna. Aquellos recuerdos eran lo único que la mantenía caliente mientras el viento de la tarde soplaba con fuerza, trayendo consigo el olor a tierra mojada y a presagios oscuros. Al llegar a la linde de su nueva propiedad, se detuvo en seco, sintiendo cómo el corazón le daba un vuelco al ver la magnitud del desastre que le habían entregado. Frente a ella se abría el cráter, una herida gigante en la tierra que parecía bostezar con hambre, rodeada de maleza espinosa y escombros que nadie quería en sus jardines. La visión era desoladora y suficiente para que cualquier otra persona se hubiera dado media vuelta para entregarse a la desesperación definitiva bajo el puente del pueblo. Sin embargo, Esperanza se acercó al borde, sintiendo la inestabilidad del suelo bajo sus zapatos, y observó la profundidad de aquel agujero que todos usaban de basurero. El silencio allí era diferente. No era el silencio de la soledad, sino uno cargado de una energía pesada, como si la tierra estuviera guardando el aliento antes de revelar un gran secreto. Podía oír el crujir de las ramas secas y el sonido lejano de alguna piedra rodando hacia el fondo, perdiéndose en una oscuridad que parecía no tener fin. A pesar del miedo natural que le provocaba la altura, sintió una extraña conexión con aquel lugar, como si sus propias penas hubieran encontrado por fin un eco en la profundidad del cráter. Los vecinos que pasaban a lo lejos se detenían un momento para señalarla y reírse, llamándola la loca del hoyo, burlándose de la mujer que pretendía vivir en un lugar donde solo las ratas encontraban refugio. Pero ella no los escuchaba, o al menos fingía no hacerlo, mientras comenzaba a recoger las ramas más grandes para intentar improvisar un refugio básico cerca del borde. Sus manos, ya lastimadas, se llenaron de astillas y cortes, pero no soltó ni un quejido, motivada por la necesidad visceral de poseer algo que fuera legítimamente suyo. El sol comenzó a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo sangre que bañaba el cráter con una luz irreal, haciendo que las sombras se alargaran como dedos negros. Esperanza se sentó en una piedra, cansada hasta la médula, contemplando su nuevo reino de 1900. Tierra y silencio mientras la primera estrella aparecía en el firmamento. La noche cayó sobre el Valle de las Sombras con una oscuridad cerrada que envolvía el cráter como una manta pesada, ocultando los peligros que acechaban en cada rincón del terreno. Esperanza encendió una pequeña vela que había guardado con celo, y su llama diminuta bailaba con el viento, proyectando sombras gigantescas contra la tierra removida que rodeaba el abismo. El frío empezó a morderle la piel, pero ella se mantuvo firme,
abrazando sus propias rodillas y susurrando salmos para espantar el miedo que intentaba colarse en su pensamiento. Sabía que muchos creían que ese lugar tenía un mal agüero, que era un sitio donde las almas en pena buscaban consuelo, pero ella sentía que no podía haber nada más aterrador que la ingratitud de sus propios hijos. Aquella primera noche en el cráter fue una prueba de fuego, un bautismo de soledad donde la viuda entendió que su lucha apenas estaba comenzando. Justo antes del amanecer, cuando el frío es más intenso y el mundo parece estar sumergido en un sueño profundo, Esperanza escuchó un sonido extraño que venía desde las entrañas de la tierra. No era el viento ni el movimiento de algún animal, sino un tintineo metálico, leve y rítmico, que parecía responder a los latidos de su propio corazón acelerado. Se asomó con cuidado al borde del cráter, sosteniendo la vela con manos temblorosas, y por un segundo le pareció ver un brillo plateado reflejado en el fondo, oculto bajo una capa de lodo reciente. Su respiración se volvió errática y una sensación de presentimiento la recorrió de pies a cabeza, una certeza inexplicable de que aquel agujero no era una tumba, sino una puerta. El destino la había llevado hasta allí no para morir en la miseria, sino para desenterrar algo que cambiaría el orden de las cosas para siempre. Con la primera luz del alba, la silueta de doña Esperanza se recortaba contra el horizonte mientras comenzaba a buscar una forma de descender hacia el fondo de aquel abismo. La determinación en sus ojos era algo que ningún habitante del pueblo había visto jamás en una mujer de su edad. Una chispa de fuego que quemaba el miedo y la duda. Sabía que si bajaba, no habría marcha atrás, y que el secreto que el cráter guardaba exigiría de ella un valor que nunca pensó poseer frente a los poderosos. Con una cuerda vieja que había encontrado entre los escombros y la fe de quien ya no tiene nada que perder, la viuda se preparó para entrar en la boca de la tierra. Lo que estaba por descubrir al final de aquel descenso no solo era riqueza material, sino el inicio de una guerra contra el hombre más desalmado del Valle de las Sombras. El descenso hacia las entrañas del cráter fue una odisea de terror y determinación que puso a prueba cada músculo del cuerpo cansado de la viuda. Doña Esperanza amarró la cuerda vieja a un tronco de huizache profundamente enraizado y con el rosario enredado en su muñeca, comenzó a bajar por la pared de tierra inestable. Sus pies buscaban apoyo en las piedras salientes que se desmoronaban al menor contacto, enviando pequeñas avalanchas de lodo hacia el fondo oscuro que parecía querer devorarla. El olor a tierra húmeda y a vegetación en descomposición se volvía más intenso a medida que se alejaba de la superficie, envolviéndola en una atmósfera sofocante que dificultaba su respiración. Cada vez que sus dedos resbalaban de la superficie áspera, un grito ahogado moría en su garganta, recordándole que en aquel lugar nadie vendría a rescatarla si la tierra decidía reclamar sus huesos para siempre. Cuando finalmente sus pies tocaron el suelo del fondo, un silencio sepulcral la rodeó, interrumpido únicamente por el goteo rítmico del agua que se filtraba desde las paredes superiores. El aire allí abajo era gélido, un frío antiguo que parecía emanar de las mismas rocas y que le calaba hasta los huesos a pesar de su esfuerzo físico. Esperanza se encontró en un espacio mucho más amplio de lo que parecía desde arriba, una suerte de cámara natural donde la basura acumulada durante décadas formaba montañas grotescas de olvido. Sus ojos tardaron largos minutos en adaptarse a la penumbra filtrada por la boca del cráter, pero lo que vio no fue solo despericio, sino una estructura que no pertenecía a la naturaleza. Entre el lodo y los restos de ramas sobresalía un ángulo recto de mampostería antigua, una pared de piedra labrada que desafiaba el paso de los siglos con una testarudez casi humana. Con las manos temblando por el esfuerzo y el frío, Esperanza comenzó a apartar los escombros con una fuerza que no sabía que poseía, revelando una superficie de madera de roble oscuro. La madera estaba increíblemente conservada, protegida por las capas de fango y la falta de sol, mostrando un escudo de armas tallado con una elegancia que hablaba de un pasado de opulencia. Era una puerta, pesada y majestuosa, que bloqueaba el acceso a lo que parecía ser una antigua bodega
o un refugio colonial olvidado por los mapas y la memoria del pueblo. Al pasar sus dedos calejados por las molduras, sintió el rastro de una cerradura de hierro macizo, completamente oxidada, pero todavía firme en su sitio, guardando secretos que el Valle de las Sombras había dado por muertos. Aquella visión la dejó sin aliento, dándose cuenta de que la burla de sus parientes la había llevado al centro de una historia mucho más grande que su propia miseria. La curiosidad y una corazonada espiritual la empujaron a buscar entre los restos de basura algo que sirviera como palanca para forzar la entrada a aquel misterio. Encontró una barra de hierro retorcida, un desecho de alguna construcción moderna que alguien había arrojado al cráter sin sospechar que se convertiría en la llave de una nueva era. Esperanza apoyó todo el peso de su cuerpo contra la barra, sintiendo cómo el metal gemía y cómo sus propios huesos crujían bajo la presión, mientras el sudor frío le corría por la frente. Tras varios intentos fallidos que casi la dejan sin aliento, escuchó un chasquido seco, el sonido del hierro rindiéndose ante la voluntad de una mujer que ya no tenía nada que perder en este mundo. La puerta cedió apenas unos centímetros, dejando escapar un suspiro de aire viciado que olía a incienso viejo, a cuero podrido y a algo metálico que le erizó la piel. Al empujar con todas sus fuerzas, la puerta se abrió lentamente sobre unos goznes invisibles, revelando una estancia que parecía detenida en el tiempo, ajena a las tormentas y las injusticias de la superficie. Esperanza entró con pasos vacilantes, sosteniendo su pequeña vela, cuya luz apenas lograba herir la oscuridad absoluta de aquel santuario subterráneo. Lo que sus ojos vieron fue una hilera de cajas de madera reforzadas con bandas de acero, alineadas con una precisión militar contra las paredes de piedra perfectamente escuadradas. El suelo estaba cubierto por una alfombra de polvo tan fino que sus pasos no hacían ruido, creando una atmósfera de respeto sagrado que la obligó a santiguarse con fervor. En el centro de la habitación, sobre una mesa de nogal macizo, descansaba un cofre más pequeño, forrado en terciopelo rojo, que aún conservaba un rastro de su antiguo esplendor bajo la suciedad acumulada. Con el corazón galopando contra sus costillas, la viuda se acercó al cofre central y levantó la tapa, esperando encontrar quizás ropa vieja o documentos sin valor de la antigua hacienda. En su lugar, el resplandor de la vela se multiplicó 1000 veces al reflejarse en una colección de monedas de plata labrada y joyas de oro que parecían arder con luz propia. Había collares con piedras preciosas que imitaban el color del cielo, anillos con sellos de familias nobles y lingotes pequeños con el sello de la corona española, una fortuna capaz de comprar el pueblo entero. Esperanza sintió que las piernas se le doblaban y cayó de rodillas, sollozando no de codicia, sino de una incredulidad que le quemaba el pecho como un fuego blanco. Aquel tesoro no era solo dinero, era la prueba de que el cielo no la había abandonado, una respuesta material a cada una de sus oraciones gritadas al viento en las noches de hambre. Sin embargo, lo más valioso no eran las joyas, sino los documentos que yacían en el fondo del cofre, protegidos por fundas de cuero impermeables que los habían mantenido intactos por más de un siglo. Esperanza tomó los papeles con una delicadeza extrema, notando que el papel era grueso y estaba firmado con sellos de cera roja que mostraban la autoridad de tiempos olvidados. Aunque sus conocimientos de lectura eran básicos, pudo distinguir mapas detallados del Valle de las Sombras y nombres que aún resonaban en las calles principales de la región. Eran los títulos de propiedad originales, documentos que demostraban que gran parte de las tierras que hoy ostentaban los ricos, incluyendo la constructora de don Aurelio, habían sido arrebatadas ilegalmente a sus legítimos dueños. La viuda comprendió en ese instante que tenía en sus manos una bomba capaz de destruir el imperio de mentiras que gobernaba el pueblo con mano de hierro. Mientras exploraba el resto de la bodega, encontró también objetos personales del antiguo hacendado. Una Biblia con anotaciones en los márgenes, un retrato de una mujer que se parecía extrañamente a ella en la dignidad de su mirada y una espada ceremonial. Cada objeto contaba una microhistoria de honor, de traición y de un hombre que, presintiendo su final, decidió ocultar la verdad bajo la tierra
para que solo alguien con un corazón puro pudiera encontrarla. Esperanza sentía la presencia del benefactor no como un fantasma, sino como un calor reconfortante que le decía que ya no estaba sola en su lucha contra la injusticia. La bodega era un templo de la verdad, un archivo de justicia diferida que había esperado décadas a que una viuda despreciada por sus propios hijos descendiera al abismo para reclamar su herencia. La emoción se mezclaba con el miedo, pues sabía que si alguien descubría lo que había en el fondo de ese cráter, su vida correría un peligro mucho mayor que el de morir de hambre. Comenzó a cubrir las cajas con las mismas mantas viejas y sacos que había bajado para su refugio, ocultando el brillo del oro bajo la apariencia de basura común y corriente. Sus movimientos eran rápidos y precisos, dictados por un instinto de supervivencia que se había agudizado tras años de maltratos y humillaciones constantes por parte de su propia familia. No podía confiar en nadie, ni siquiera en el sacerdote del pueblo, hasta que no tuviera un plan claro para proteger aquel legado que ahora era su única responsabilidad. La bodega se convirtió en su refugio secreto, un lugar donde por fin se sentía segura, protegida por muros de piedra y el silencio cómplice de la tierra. Pasó horas sentada en el suelo de la bodega, simplemente respirando el aire antiguo y dejando que la realidad de su descubrimiento se asentara en su alma cansada. Pensó en sus hijos, en cómo la habían echado a la calle sin un ápice de remordimiento, y sintió una tristeza profunda al saber que ellos nunca entenderían el valor de lo que ella ahora poseía. La riqueza no la hacía sentir superior, sino que le otorgaba una carga de responsabilidad que le pesaba más que la pobreza, pues ahora era la guardiana de la verdad del Valle de las Sombras. Miró sus manos calejadas y sucias de lodo, comparándolas con el brillo de la plata, y entendió que la verdadera nobleza no estaba en el metal, sino en la resistencia de quien soporta el dolor sin quebrar su espíritu. La justicia divina estaba operando de maneras misteriosas, convirtiendo el basurero de sus enemigos en el cimiento de su propia redención. Al final de la jornada, Esperanza decidió que debía subir de nuevo a la superficie para no levantar sospechas entre los pocos vecinos que aún se tomaban la molestia de vigilarla desde lejos. Subió la cuerda con una agilidad renovada, impulsada por un propósito que le devolvía la juventud a sus extremidades y una luz nueva a su mirada antes apagada. Al salir del cráter, el mundo de arriba le pareció pequeño, mezquino y lleno de una arrogancia que ahora le provocaba más lástima que temor. Se sacudió el lodo de la falda y se sentó frente a su pequeña fogata, comiendo un trozo de pan seco con una satisfacción que ningún banquete de rey podría igualar. Sabía que la batalla real estaba por comenzar, pero ahora tenía las armas necesarias para enfrentar a cualquier demonio que vistiera traje de seda y condujera camionetas lujosas. La noche volvió a cubrir el terreno, pero esta vez Esperanza no rezó pidiendo protección, sino dando gracias por la herramienta de justicia que se le había otorgado en medio de su desgracia. Guardó los documentos más importantes entre sus ropas, sintiendo el roce del papel viejo contra su pecho como un escudo protector contra la maldad del mundo exterior. Sabía que don Aurelio y sus secuaces no tardarían en aparecer, pues el rumor de que la viuda pasaba demasiado tiempo en el fondo del agujero empezaría a correr por las cantinas y los mercados. El secreto estaba a salvo por ahora, pero la tensión en el aire era palpable, como la calma que precede a una tormenta que promete arrancar los árboles de raíz. Ella cerró los ojos, visualizando el rostro de su esposo, y por primera vez en muchos años durmió con una sonrisa de paz grabada en sus labios marchitos. Las primeras señales de que la paz de doña Esperanza estaba en peligro aparecieron con el rastro de huellas de neumáticos anchos que surcaban el camino de tierra hacia su propiedad. En el mercado del pueblo, las lenguas viperinas ya habían comenzado a destilar un veneno alimentado por la envidia, susurrando que la viuda no pasaba hambre, porque había vendido su alma al diablo en el fondo de aquel cráter. Algunos hombres ociosos se acercaban a la linde del terreno durante el crepúsculo, observando desde la distancia con ojos cargados de una curiosidad malsana, tratando de descifrar por qué la mujer ya no mendigaba sobras.
Esperanza notaba aquellas miradas que se clavaban en su espalda como alfileres, sintiendo que la invisibilidad que antes la protegía se había desvanecido, dejando paso a una atención peligrosa que olía a emboscada inminente. El aire del Valle de las Sombras se volvió denso, cargado con una electricidad estática que anunciaba que el lobo finalmente había olido la sangre de la justicia. El rugido de un motor potente rompió la calma de la tarde, levantando una columna de polvo asfixiante que cubrió la humilde carpa de lona donde la viuda intentaba descansar. Una camioneta negra, reluciente y blindada, se detuvo con una brusquedad que hizo saltar las piedras del camino, proyectando una sombra alargada sobre la figura menuda de Esperanza. De su interior descendió don Aurelio, el hombre cuyos trajes de seda y joyas de oro contrastaban de manera insultante con la tierra seca y la miseria de los alrededores. Caminaba con esa arrogancia propia de quien se siente dueño de las vidas y las tierras de los demás, pisoteando la maleza con sus botas de piel exótica como si estuviera marcando su territorio. Sus ojos, fríos y carentes de cualquier rastro de empatía, se clavaron en la mujer con un desprecio que intentaba reducirla a nada antes siquiera de pronunciar la primera palabra de su reclamo. Don Aurelio se detuvo a pocos metros de ella, ajustándose el nudo de su corbata, mientras recorría con la mirada el borde del cráter, con un gesto de asco que no lograba ocultar un brillo de codicia rapaz, con una voz que pretendía ser diplomática, pero que destilaba la amenaza de un verdugo. Le informó que se había producido un error administrativo en los documentos de donación que ella poseía. Según sus palabras, aquel terreno formaba parte de una reserva industrial vital para el progreso del pueblo, y ella debía desalojar el lugar de inmediato para permitir la entrada de la maquinaria pesada. No ofreció una disculpa ni una alternativa de vivienda, tratando a la viuda como si fuera un estorbo insignificante que debía ser barrido para dar paso a sus ambiciones de cemento y hierro. Esperanza sintió cómo la rabia contenida durante años de humillaciones empezaba a arder en su pecho, dándole una firmeza que sorprendió al mismísimo magnate. Pero antes de ver cómo ella enfrentó a este desgraciado y lo que hizo para defenderse, quiero pedirte algo muy importante. Si te gustan las historias de justicia verdadera, esas donde el bien siempre triunfa sobre el mal, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo de estas historias que te tocan el alma. Créeme que lo que viene a continuación te va a dejar completamente impactado. Vamos a seguir con la historia. El ultimátum cayó sobre los hombros de la viuda con el peso de una sentencia de muerte, pues don Aurelio le otorgó apenas 3 días para recoger sus harapos y desaparecer para siempre del Valle de las Sombras. Le advirtió que su paciencia era limitada y que no dudaría en usar a la policía local, la cual comía de su mano, para sacarla por la fuerza si se atrevía a mostrar la menor resistencia. El hombre se reía entre dientes, convencido de que una mujer vieja y sin recursos se doblegaría ante la primera presión, como tantas otras familias que él había destruido para levantar su imperio de corrupción. Esperanza, sin embargo, no bajó la mirada, sosteniendo su rosario con una fuerza que hacía que sus nudillos se pusieran blancos, mientras el viento agitaba su falda gastada en un desafío silencioso. El desgraciado volvió a su camioneta con un portazo violento, dejando tras de sí una promesa de destrucción que hacía temblar la tierra bajo los pies de la protagonista. Aquella misma noche, las amenazas de don Aurelio empezaron a materializarse en forma de sabotajes cobardes destinados a quebrar la voluntad de la mujer antes de que venciera el plazo. Alguien, amparado por la oscuridad absoluta, arrojó aceite quemado en el pequeño pozo de agua que Esperanza usaba para lavarse, contaminando su única fuente de limpieza con un hedor nauseabundo. También cortaron las cuerdas que sostenían su refugio improvisado, dejando que la lona cayera sobre ella mientras dormía, en un intento de asfixiar sus esperanzas bajo el peso de la humillación constante. La viuda salió de entre las telas con la respiración entrecortada, sintiendo el miedo frío reptando por su espina dorsal al darse cuenta de que el villano no tenía intención de esperar a que se cumpliera el tiempo. Cada ruido en la maleza, cada crujido de una rama,
se convertía en el anuncio de un ataque que ella no tenía cómo repeler con sus manos desnudas. A pesar del terror que le oprimía el pecho, Esperanza bajó al cráter una vez más, buscando refugio en la bodega colonial donde el tesoro y los documentos seguían ocultos bajo las mantas viejas. Se sentó contra las cajas de madera, sintiendo el frío reconfortante de la piedra labrada, y por primera vez en su vida se permitió llorar con una amargura que le desgarraba la garganta. Se sentía pequeña frente a la maquinaria de poder de don Aurelio, una hormiga intentando detener una avalancha de lodo con su propia dignidad, como única defensa contra el mundo. La oscuridad de la bodega parecía cerrarse sobre ella, recordándole su propia fragilidad y la posibilidad real de que el secreto del hacendado muriera con ella. En aquel agujero fue un momento de abismo emocional, donde la fe se puso a prueba frente a la brutalidad de un hombre que no conocía la palabra piedad ni el concepto de justicia. Sin embargo, en medio de su llanto, sus manos tocaron por accidente el cuero de la carpeta que contenía los títulos de propiedad originales, y un calor extraño emanó de los documentos hacia su piel. Era como si el espíritu del antiguo dueño la estuviera exhortando a no rendirse, recordándole que ella ahora era la portadora de una verdad que el pueblo necesitaba para liberarse de sus cadenas. Esperanza se secó las lágrimas con el dorso de la mano, sintiendo cómo una nueva resolución, más dura que el acero, empezaba a forjarse en lo más profundo de su espíritu guerrero. No dejaría que ese desgraciado pisoteara su dignidad ni la memoria de su esposo, aunque tuviera que entregar su última gota de sangre en la defensa de aquel terreno maldito que ahora era su santuario. La batalla ya no era solo por un tesoro de plata, sino por la redención de una vida entera marcada por el desprecio y la injusticia. Al salir de nuevo a la superficie, la viuda notó que don Aurelio había apostado a uno de sus capataces en la entrada del camino, un hombre rudo que la vigilaba con una sonrisa de escarnio permanente. El mensaje era claro: no se le permitiría salir para buscar ayuda, ni entrar a nadie que quiera brindarle un poco de comida o consuelo en sus horas más oscuras. Esperanza se vio atrapada en su propia propiedad, rodeada por una cerca invisible de intimidación y violencia que pretendía asfixiarla lentamente hasta que suplicara por misericordia. El hambre volvió a rondar su estómago, pero ella lo ignoró, alimentándose del fuego de su propia indignación y de la certeza de que Dios no abandona a quienes luchan con el corazón limpio. La escalada de la amenaza había alcanzado un punto de no retorno, y el Valle de las Sombras contenía el aliento ante el choque inminente. El segundo día del plazo amaneció con un calor sofocante que parecía derretir las piedras, aumentando la sensación de desesperación que envolvía el cráter como una soga aprieta al cuello. Don Aurelio envió a un abogado de maletín caro y palabras melosas, quien intentó convencerla de firmar un papel de renuncia voluntaria a cambio de unas cuantas monedas de cobre. El hombre le hablaba con una condescendencia insultante, tratándola como si fuera una niña con problemas mentales que no comprendía la magnitud de los documentos que estaba rechazando. Esperanza lo escuchó en silencio, con los brazos cruzados y la espalda recta, antes de decirle con una voz que no tembló que ella no vendía su honor por el precio de una traición. El abogado se marchó furioso, advirtiéndole que lo que vendría a continuación no sería una negociación, sino una ejecución implacable de la voluntad de su patrón. Las represalias no tardaron en arreciar, y esa tarde, una de las máquinas excavadoras de la constructora se acercó peligrosamente a la linde del terreno, moviendo tierra como una demostración de fuerza bruta. El ruido del motor diésel era ensordecedor, una sinfonía de destrucción que hacía vibrar el suelo del cráter y amenazaba con provocar un derrumbe que sepultara la bodega para siempre. Esperanza se paró frente a la máquina, una figura diminuta y frágil desafiando a un gigante de hierro, con los ojos encendidos por una rabia que obligó al operador a desviar la mirada por un segundo. Ella sabía que esto era solo el comienzo, que el villano estaba jugando con sus nervios antes de lanzar el golpe definitivo que la borraría del mapa. Pero cada amenaza solo servía para endurecer su voluntad, convirtiendo su miedo en un arma de justicia divina
que pronto sería revelada. La noche del segundo día fue la más larga de su vida, marcada por el sonido de pasos alrededor de su carpa y el murmullo de voces que planeaban su caída definitiva. Esperanza no pegó el ojo, sosteniendo una piedra pesada en una mano y su rosario en la otra, preparada para defender su vida ante cualquier intruso que se atreviera a profanar su pequeño refugio. El miedo era una presencia física, un sudor frío que le empapaba la ropa, pero ella se mantenía en oración constante, pidiendo la fuerza necesaria para no flaquear en el momento de la verdad. Sabía que al amanecer del tercer día, don Aurelio vendría en persona para terminar lo que había empezado, y que ella tendría que decidir entre la huida cobarde o la resistencia heroica. El Valle de las Sombras dormía, pero en el cráter una viuda humilde estaba forjando el escudo de su propia redención bajo la luz de las estrellas. La llegada de la tercera noche trajo consigo un silencio sepulcral que pesaba más que cualquier estruendo, una oscuridad tan densa que doña Esperanza sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. Se encontraba en el fondo del pozo emocional, sentada en el suelo de tierra fría de su refugio, sintiendo que el mundo entero se había confabulado para borrarla de la existencia. Pensó en sus hijos, en cómo estarían durmiendo en camas calientes mientras su propia madre se marchitaba en un basurero, y una tristeza infinita le oprimió el pecho hasta arrancarle un gemido de dolor. El miedo por lo que pudiera pasarle a sus nietos, si es que don Aurelio decidía extender su venganza, la paralizaba, haciéndola considerar seriamente la idea de entregar los documentos y huir hacia la sierra. Era la noche oscura de su alma, un momento de debilidad absoluta donde la sombra de la derrota parecía ser la única salida digna frente a una crueldad que no conocía límites. El acoso del villano escaló de manera brutal durante la madrugada, cuando un estallido de fuego iluminó el horizonte, quemando la poca maleza seca que Esperanza había acumulado para protegerse del viento. El calor de las llamas lamía el borde del cráter, y el humo negro y asfixiante se filtraba en su carpa, obligándola a salir a rastras mientras tosía violentamente, con los ojos ardidos por el hollín. A lo lejos pudo escuchar la risa burlona de los capataces de don Aurelio, quienes celebraban su desgracia como si fuera un espectáculo de feria, demostrando que no tenían reparos en usar la violencia física. El mensaje era devastador. No solo querían su tierra, querían que ella sintiera el terror de ser consumida por el fuego antes de ser expulsada como un animal sarnoso. Esperanza se quedó de pie frente a las cenizas, con su ropa gastada manchada de negro, sintiendo que su resistencia se desmoronaba ante la magnitud de tal maldad. No conformes con el fuego, los esbirros del magnate bloquearon el camino de tierra con troncos pesados, impidiendo que cualquier alma caritativa del pueblo pudiera acercarse a llevarle un poco de agua o consuelo. Don Aurelio incluso había comprado el silencio de los pocos testigos que vieron el incendio, amenazándolos con quitarles sus empleos en la constructora si se atrevían a decir una palabra a las autoridades. La soledad de la viuda era ahora absoluta, una prisión de tierra y miedo, donde el tiempo se medía por los latidos acelerados de un corazón que ya no encontraba paz en la oración. La amenaza contra su vida era real, palpable en el olor a gasolina que aún flotaba en el aire y en la forma en que los hombres de don Aurelio afilaban sus machetes a la luz de las brasas. Parecía que el final de doña Esperanza estaba escrito con letras de fuego y sangre en la tierra polvorienta del Valle de las Sombras. Desesperada y sintiendo que su fe flaqueaba, la viuda buscó refugio en la pequeña capilla del pueblo, escabulléndose por los matorrales para evitar ser vista por los vigilantes de la constructora. Se arrodilló frente a la imagen de la Virgencita, con las manos temblando y las lágrimas surcando su rostro sucio de hollín, suplicando por una señal que le indicara qué camino tomar en medio de tanta oscuridad. El silencio de la iglesia era profundo, roto solo por el chisporroteo de las velas, pero en 1900, su interior, Esperanza sentía un vacío que la aterraba más que las amenazas del villano. Miró la foto de su difunto esposo, que siempre cargaba en su bolsa, y sintió una punzada de arrepentimiento por haberlo involucrado en esta lucha desde el más allá. Fue un momento místico de búsqueda espiritual,
donde la mujer despojada de todo pidió que, si debía morir, al menos fuera con la dignidad de quien nunca se arrodilló ante la injusticia. De regreso al cráter, impulsada por un sentimiento inexplicable de que no estaba sola, Esperanza decidió bajar a la bodega colonial una vez más, no para esconderse, sino para despedirse de aquel lugar. Al entrar, la luz de su última vela iluminó el retrato de la mujer noble, y Esperanza notó algo que antes le había pasado desapercibido, un pequeño relieve en el marco de madera tallada. Con sus dedos expertos de costurera, presionó un resorte oculto y vio con asombro cómo una segunda capa del fondo del cofre principal se deslizaba hacia un lado, con un roce suave. Allí, envuelto en seda púrpura, encontró un cilindro de metal que contenía una serie de grabaciones en placas de cera y un segundo fajo de documentos que olían a lacre fresco. Era el arma secreta que el hacendado había mencionado en sus notas, una prueba irrefutable que iba mucho más allá de los simples títulos de propiedad y tierras. Al examinar los nuevos documentos, Esperanza descubrió una lista detallada de los sobornos que la familia de don Aurelio había pagado durante décadas para usurpar las tierras del pueblo y ocultar crímenes del pasado. Había cartas firmadas por el abuelo del villano, confesando cómo habían provocado incendios para desplazar a los humildes, las mismas tácticas que ahora su nieto intentaba usar contra ella. El descubrimiento incluía también la ubicación de un segundo alijo de pruebas enterrado bajo la plaza principal, un secreto que destruiría no solo a don Aurelio, sino a toda la estructura de poder corrupta del valle. La viuda sintió que una fuerza nueva le recorría las venas, un calor que transformaba su miedo en una determinación letal y serena, como la de un juez a punto de dictar sentencia. Ya no era una víctima acosada, sino la dueña de la verdad que haría caer el imperio de los desalmados. El legado del benefactor no era solo oro, era una hoja de ruta para la justicia, incluyendo el nombre de un viejo notario en la capital que aún guardaba lealtad a la memoria del hacendado. Esperanza comprendió que el cráter no era un accidente del terreno, sino un diseño estratégico para proteger estas pruebas hasta que alguien con la humildad y el valor suficiente fuera capaz de encontrarlas. Miró hacia arriba, hacia la boca del cráter donde el cielo empezaba a clarear, y sintió que el espíritu de los antiguos dueños la envolvía en un abrazo de protección divina. La segunda capa del legado le otorgaba el poder de negociar no desde el miedo, sino desde la fuerza absoluta de la evidencia que ninguna constructora podría demoler. Su decisión estaba tomada. No huiría, no se rendiría, y enfrentaría al monstruo en su propio terreno de soberbia y mentiras. La mañana del tercer día, la encontró sentada en una piedra frente al camino, con los documentos bien ocultos y la mirada fija en el horizonte por donde aparecería la camioneta negra. Su postura había cambiado. Ya no estaba encorvada por el peso de la miseria, sino erguida con una majestad que emanaba de su interior y que hacía que el capataz que la vigilaba se sintiera extrañamente incómodo. Algo en el aire del Valle de las Sombras había cambiado, una calma tensa que parecía esperar el primer movimiento de una guerra que definiría el destino de todos. Esperanza acariciaba su rosario, pero sus labios ya no susurraban súplicas de misericordia, sino palabras de justicia que pronto tronarían sobre el polvo del pueblo. El abismo había quedado atrás, y la viuda estaba lista para caminar sobre el fuego, con tal de ver caer al miserable que se atrevió a desafiar la voluntad del cielo. A lo lejos, el rugido del motor de don Aurelio anunció su llegada triunfal para reclamar lo que creía suyo, pero esta vez el sonido no le provocó escalofríos a la protagonista. Ella sabía que el villano venía con sus abogados y sus máquinas, confiado en su victoria fácil sobre una mujer que consideraba insignificante y derrotada por el terror. Sin embargo, la viuda guardaba en su pecho el secreto que convertiría la arrogancia del rico en un pánico que le helaría la sangre en las venas. El enfrentamiento final estaba a punto de estallar, y el cráter, con su bodega colonial llena de verdades prohibidas, se preparaba para ser el escenario de una victoria que nadie en el pueblo olvidaría jamás. Doña Esperanza se levantó, se sacudió el polvo de la falda y esperó, con la calma de quien sabe que la mano de Dios
está a punto de actuar a través de sus manos cansadas. El sol del tercer día alcanzó su cenit, tiñendo el valle de las sombras con una luz blanca y cegadora que parecía querer exponer cada rincón de podredumbre humana. El estruendo de los motores diésel rompió el silencio del mediodía mientras la caravana de don Aurelio avanzaba por el camino de tierra, levantando una muralla de polvo que anunciaba el juicio final del desalojo. El villano llegó acompañado por una escolta de capataces armados, un abogado de mirada esquiva y una retroexcavadora gigante cuyo brazo mecánico se alzaba como la garra de una bestia hambrienta. Al detenerse frente a la propiedad, el aire se volvió pesado, cargado con el olor a combustible y la arrogancia de quienes se creen intocables bajo el amparo de su propia riqueza. Don Aurelio descendió del vehículo con una sonrisa de triunfo, convencido de que encontraría a una mujer quebrada por el miedo, lista para rendirse ante la sombra del gigante de hierro que amenazaba su hogar. Doña Esperanza no se movió de su sitio, permaneciendo sentada en una piedra rústica justo en la entrada de su terreno, con la espalda tan recta como la espada ceremonial que ahora yacía oculta bajo su manta. Al verla, el magnate soltó una carcajada seca, burlándose de la figura diminuta que pretendía detener el avance de sus ambiciones con la simple presencia de sus harapos limpios. Sin embargo, algo en la mirada de la viuda detuvo el paso del hombre. Ya no era la mirada suplicante de la víctima sagrada, sino una expresión de calma letal que parecía leer los secretos más oscuros de su alma. Sus manos calejadas descansaban sobre su regazo con una serenidad que contrastaba con el ruido ensordecedor de la maquinaria que vibraba a pocos metros de su posición. La transformación era absoluta, pues la fragilidad de la costurera había sido reemplazada por la armadura invisible de quien posee la verdad y la bendición del cielo. Don Aurelio se acercó con pasos pesados, ordenando al operador de la máquina que posicionara el cucharón de acero justo sobre la precaria carpa de lona de la mujer para intimidarla definitivamente. Con un tono de voz cargado de desprecio, le preguntó si ya había terminado de recoger su basura, o si prefería que la enterraran viva junto con sus recuerdos de miseria en el fondo del cráter. El abogado dio un paso al frente, extendiendo el documento de desalojo forzoso y advirtiéndole que cualquier resistencia sería castigada con la cárcel inmediata por desacato a la autoridad local que ellos mismos controlaban. La tensión alcanzó un punto de ruptura, mientras los capataces rodeaban a la viuda con sus manos apoyadas en el cinto, esperando la orden de su patrón para lanzarla al camino de tierra como un desecho más del valle. En ese instante, el silencio que cayó sobre la escena fue tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de la tierra. La viuda se levantó lentamente, ignorando la amenaza del acero que colgaba sobre su cabeza, y miró directamente a los ojos de don Aurelio con una compasión que enfureció al villano más que cualquier insulto. Sin levantar la voz, el narrador relata cómo ella le dijo que su tiempo de engaños había terminado, y que el cráter que él tanto despreciaba le había devuelto la voz a los muertos que él intentó silenciar. Don Aurelio rió con una soberbia infinita, preguntándole si el hambre le había secado el cerebro, o si realmente creía que un montón de piedras y lodo podían detener el progreso de su constructora. Esperanza le respondió con una calma que heló la sangre de los presentes, mencionando nombres y fechas de sobornos que el abuelo del magnate había registrado con meticulosa crueldad en las sombras de la bodega. La sonrisa del rico desalmado se congeló, transformándose en una mueca de incredulidad mientras el color desaparecía de su rostro bronceado por el sol de la impunidad. Con un gesto firme, la viuda sacó de entre sus ropas el cilindro de metal y las placas de cera que contenían las confesiones del pasado, mostrándoselas al abogado, cuya mirada cambió de la burla al pánico absoluto. Ella no gritó, sino que relató con detalles precisos cómo la familia de don Aurelio había construido su fortuna sobre las cenizas de hogares humildes y el robo sistemático de las tierras comunales del pueblo. El villano intentó arrebatarle los documentos con un movimiento violento, pero Esperanza dio un paso atrás,
señalando hacia el camino principal donde una multitud inesperada comenzaba a congregarse. El padre Mateo, alertado por la viuda la noche anterior, llegaba encabezando a gran parte de la comunidad, acompañados por un grupo de periodistas de la capital y autoridades que no pertenecían al círculo de corrupción local. La revelación ya no era un secreto entre dos personas, sino una verdad pública que se extendía como un incendio imparable por todo el Valle de las Sombras. La presencia de los testigos y las cámaras de televisión paralizaron a los capataces, quienes no se atrevieron a usar la fuerza física ante la mirada atenta de todo un pueblo harto de abusos y humillaciones. Esperanza desplegó los mapas originales de la bodega colonial, mostrando ante todos cómo el terreno del cráter era en realidad el centro legal de la antigua fundación, invalidando cualquier título moderno de la constructora. La multitud guardaba un silencio reverencial mientras la viuda explicaba que la herencia maldita era, en realidad, la llave de la libertad para todas las familias que habían sido despojadas de sus sueños por la avaricia de don Aurelio. El villano, sintiéndose acorralado por primera vez en su vida, empezó a tartamudear excusas incoherentes, tratando de culpar a sus antepasados por crímenes que él mismo había continuado con orgullo y violencia. La máscara de poder se estaba desmoronando, revelando al hombre cobarde y miserable que siempre se ocultó tras los trajes caros y las camionetas blindadas. El clímax alcanzó su punto más alto cuando Esperanza reveló que la segunda capa del legado incluía pruebas de crímenes recientes cometidos por don Aurelio para asegurar contratos gubernamentales fraudulentos que desangraban al pueblo. Presentó las grabaciones y los registros de pagos ocultos, documentos que el hacendado había guardado con una visión profética de la justicia divina que algún día llegaría para limpiar el valle. Don Aurelio cayó de rodillas sobre la misma tierra que pretendía usurpar, suplicando a la viuda que detuviera la exposición a cambio de cualquier suma de dinero que ella deseara pedir. Pero Esperanza lo miró con una tristeza infinita y le respondió que hay cosas que el oro no puede comprar, como la dignidad de una madre y el honor de un pueblo que ya no tiene miedo de reclamar lo que es suyo. La humillación del rico era total, una caída desde el pedestal de la soberbia hacia el fango de la verdad revelada ante los ojos de Dios. Las autoridades federales, protegidas por la presencia de la prensa, procedieron a incautar los documentos y a detener a don Aurelio bajo cargos de fraude, conspiración y amenazas de muerte contra la protagonista. El hombre que minutos antes se sentía el dueño del mundo fue esposado frente a los vecinos, a los que siempre despreció, mientras sus propios abogados se alejaban de él para evitar ser arrastrados por la marea de la justicia. La retroexcavadora fue apagada y su brazo mecánico bajó lentamente hasta tocar el suelo, como si la misma máquina reconociera la derrota de su dueño frente a la voluntad de una mujer humilde. La multitud prorrumpió en un grito de júbilo que resonó por todo el Valle de las Sombras, un sonido de liberación que parecía arrancar de raíz décadas de silencio y opresión acumulada. Esperanza se mantuvo en silencio, observando cómo la justicia, aunque tardía, llegaba con la fuerza de una tormenta que limpia el aire y devuelve la esperanza a la tierra. Los hijos de la viuda, que habían llegado con la intención de reclamar parte del tesoro al enterarse del hallazgo por las noticias, intentaron acercarse a su madre con falsas palabras de arrepentimiento y afecto. Pero Esperanza, con una fortaleza maternal que ya no conocía la debilidad, les impidió el paso, recordándoles con voz firme cómo la habían abandonado a su suerte cuando más los necesitaba. Les dijo que su herencia no era para quienes traicionan la sangre por el dinero, sino para aquellos que, como ella, supieron mantener la frente en alto en medio de la tormenta de la miseria. Los ingratos tuvieron que retirarse bajo el abucheo de la comunidad, cargando con la vergüenza de haber despreciado a la mujer que ahora era el símbolo viviente de la justicia y la dignidad en todo el estado. La victoria de doña Esperanza era completa, no solo contra el villano poderoso, sino contra la ingratitud que había intentado apagar su luz interior. La imagen final del enfrentamiento fue la de Esperanza de pie al borde del cráter, con el rosario en la mano y la mirada puesta en el horizonte, mientras el sol comenzaba a descender suavemente tras las montañas.
El lugar que antes era visto como un basurero, maldito, se había transformado en el epicentro de un milagro social, una fuente de verdad de la que bebería todo el pueblo para reconstruir su futuro. La viuda sabía que la batalla legal sería larga, pero el golpe moral contra el imperio de don Aurelio había sido definitivo y letal, dejando al villano sin aliados y sin poder para seguir dañando a los humildes. El aire olía a libertad y a tierra mojada por las lágrimas de alegría de quienes por fin veían que el bien podía triunfar sobre el mal más absoluto. La guerra en el cráter había terminado, dejando paso a una nueva era de justicia que nadie en el Valle de las Sombras creyó posible ver con sus propios ojos. Doña Esperanza suspiró profundamente, sintiendo cómo el peso de décadas de sufrimiento se desprendía de sus hombros cansados, dejando una sensación de paz que no conocía desde su juventud. Miró hacia el fondo del agujero, hacia la bodega colonial que le había devuelto la vida, y susurró una oración de gratitud por el hombre que tuvo la visión de ocultar la justicia bajo la tierra. El valle ya no era un lugar de sombras, sino un territorio reclamado por la luz de la verdad, donde la voz de una viuda había sido suficiente para derribar los muros de la corrupción. El destino de don Aurelio estaba sellado entre rejas, mientras que el legado de Esperanza apenas comenzaba a florecer en la tierra que ella había defendido con su propia existencia. La justicia divina había encontrado su instrumento en las manos calejadas de una costurera que nunca dejó de creer que el cielo escucha el clamor de los humildes. El destino de don Aurelio se selló tras los fríos muros de una celda de alta seguridad, lejos de los lujos y la impunidad que una vez creyó eternos. El hombre que se paseaba por el Valle de las Sombras como un semidios de seda y oro terminó vistiendo un uniforme gris, enfrentando condenas que sumaban décadas por fraude, despojo y crímenes que la bodega colonial ayudó a desenterrar. Sus empresas fueron intervenidas y sus bienes, comprados con el sudor y las lágrimas de los humildes, fueron confiscados para reparar el daño causado a tantas familias arruinadas. Se decía en el pueblo que el antiguo magnate ahora pasaba sus días mirando hacia una pequeña ventana enrejada, comprendiendo finalmente que el poder construido sobre la mentira es un castillo de naipes que el viento de la justicia siempre termina por derribar. Su nombre, antes temido, se convirtió en un ejemplo de soberbia derrotada, una advertencia para aquellos que creen que el dinero los coloca por encima de la ley de Dios y de los hombres. La prosperidad volvió al valle, pero no bajo la forma de fábricas contaminantes o basureros industriales, sino como una bendición que brotaba del mismo cráter que todos despreciaban. Doña Esperanza, asesorada por hombres de buena voluntad, y el padre Mateo, utilizó la herencia para transformar el terreno en un centro comunitario que devolvió la esperanza a cientos de jóvenes. Donde antes había basura y matorrales, ahora se levantaba una escuela de artes y oficios donde los hijos de los campesinos aprendían a construir un futuro digno sin tener que abandonar su tierra. El cráter fue restaurado, convirtiendo la antigua bodega colonial en un museo de la memoria histórica, un lugar sagrado donde los documentos originales permanecían protegidos para que nadie olvidara el precio de la libertad. La viuda no se mudó a una mansión ni compró lujos innecesarios, prefiriendo vivir en una casita sencilla, construida a la orilla del jardín, rodeada por el cariño de un pueblo que ahora la llamaba la abuela del valle. Con los recursos recuperados de la plata y el oro del hacendado, se fundó también un refugio para mujeres y viudas que, como ella, habían sido víctimas del abandono y la ingratitud familiar. Esperanza se aseguraba personalmente de que ninguna mujer en la región tuviera que dormir bajo un portal o mendigar un plato de sopa, dándoles no solo techo, sino también el derecho a recuperar su dignidad. La antigua bodega también financió la restauración de la capilla del pueblo, donde se erigió una imagen de la Virgencita decorada con algunos de los antiguos collares encontrados en el cofre, como símbolo de gratitud eterna. La justicia poética se sentía en cada rincón, en el sonido de las risas de los niños que jugaban cerca del antiguo cráter y en la paz que respiraban los ancianos que ya no temían ser expulsados de sus hogares. La viuda se convirtió en la matriarca respetada,
una guardiana de la fe, que demostraba con sus actos que la verdadera riqueza es aquella que se comparte con los más necesitados. El narrador reflexiona sobre cómo los caminos de la vida son misteriosos y cómo, a menudo, los tesoros más grandes están ocultos bajo lo que el mundo considera basura o desgracia. La historia de Doña Esperanza nos enseña que la humildad es una fortaleza que ninguna maquinaria pesada puede demoler y que la soberbia, por más alta que sea su cima, siempre tiene un abismo esperándola. La justicia divina puede tardar, puede parecer una sombra lejana en medio de la tormenta, pero siempre llega con la precisión de un relojero celestial para poner a cada quien en su lugar. Los humildes son recompensados no solo con pan, sino con el honor de ver la verdad resplandecer sobre el lodo de la corrupción, dejando un legado que el tiempo no podrá borrar. En el Valle de las Sombras, la luz de una vela sostenida por una mujer con fe fue suficiente para disipar la oscuridad de Desintoricinter. Todo un imperio de maldad. Hoy, cuando el sol comienza a ocultarse tras las montañas y las sombras se alargan sobre el valle, se puede ver a una mujer de cabello blanco sentada frente a su jardín, sonriendo con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ella sabe que su misión ha sido cumplida y que cuando le toque partir para reunirse con su amado esposo, dejará tras de sí un mundo un poco más justo y un pueblo que aprendió a luchar. Sus manos ya no sangran por el trabajo rudo, pero conservan las cicatrices que son las medallas de su valentía frente al poderoso desalmado que intentó destruirla. El cráter ya no es un agujero de miedo, sino un símbolo de que el cielo nunca abandona a quien lucha con dignidad y mantiene su alma limpia de odio, incluso en medio de la traición más amarga. Ella sabe, con la sabiduría que dan los años y el sufrimiento vencido, que el bien siempre tiene la última palabra sobre el mal. Si esta historia te tocó el corazón y crees en lo más profundo de tu alma que el bien siempre triunfa sobre el mal, te pido que compartas este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Déjanos aquí abajo en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia y si conoces algún caso similar. No olvides suscribirte al canal porque aquí siempre traemos historias reales donde la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima historia.